tema que hoy quiero compartir con ustedes y que quiero dividirlo en tres fases. La primera, lo que tiene que darse antes de la semana 70. La segunda, lo que sucederá en la semana 70. Y lo tercero, lo que sucederá después de la semana 70. Hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que pasar antes. Resulta que cuando usted lee la profecía de Daniel, encuentra la razón por la que Daniel ora. La oración de Daniel se fundamenta en razón a que él ha leído la profecía de Jeremías. Jeremías habló de la cautividad de Judá en el capítulo 25, el verso 11. Y dijo que duraría 70 años. Así que Daniel está en Babilonia y leyó la profecía de Jeremías y descubrió que los 70 años ya se habían cumplido. Y eso motivó la oración de Daniel. Como ustedes saben, cuando los cristianos oran, Dios los oye. Claman los justos y Jehová los oye. Claman los justos y Jehová los oye. Clama a mí y yo te responderé. O sea, Dios oye cuando los justos oran. ¿Escucharon eso? Daniel era un hombre temeroso de Dios, oró a Dios y Dios lo escuchó. En esa oración de Daniel, ora pidiendo perdón por los pecados de él y de su pueblo, y por supuesto está esperando que esa cautividad termine, porque a nadie le interesa ser cautivo, y mucho más cuando ya se sabe que el tiempo se cumplió. Entonces Dios le responde la oración, porque si alguna cosa tiene Dios es que Él le responde al que le pide. A veces dice que sí, a veces dice que no, pero Él responde. Es del creyente saber cuándo Dios le dice que sí y cuándo le dice que no. Cuando Dios le diga que no, no insista, que usted no le va a hacer cambiar a Él el pensamiento después de que Él diga que no. Pero para eso usted necesita conocer la clase de Dios que adora, la clase de Dios que tiene. Muchos creyentes pasan la vida y no alcanzan a entender si Dios le respondió o no, porque no saben la clase de Dios que tienen. Pero hoy estamos aquí y creo que usted junto conmigo puede decir que hemos conocido al verdadero Dios y la vida eterna. A Él sea la gloria. Como acabamos de leer, habla precisamente de la reconstrucción del templo en 7 semanas, que eso es lo que menciona el libro de Esdras. Cuando usted lee el libro de Esdras y el libro de Ageo, le hablan de la reconstrucción del templo. Y luego, en las 62 semanas restantes, usted encuentra la reconstrucción de los muros y de la plaza, que es lo que dice Nehemías. Esdras y Nehemías hablan de la reconstrucción del templo, de los muros y de la plaza, lo mismo que Ageo. Hay un caso interesante y es que la escritura dice que al final de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, y no por sí. Hablaba de la muerte del Señor Jesús. Todos sabemos que Él murió, que fue sepultado y que al tercer día resucitó. La historia dice que cada vez
que Israel ha estado fuera del programa de Dios, el reloj de la profecía para Israel se ha detenido. Yo lo he llamado el silencio de Dios, porque Dios guarda un profundo silencio y no trata con ellos. En esos 70 años, Dios no trató con Israel, no trató con ellos. Un profundo silencio. Cada vez que el pueblo ha estado lejos de lo que Dios enseña en su palabra, el reloj de la profecía para Israel se detiene. Resulta que el evangelista Juan dice: a los suyos vino y los suyos ¿qué? No le recibieron. Como no le recibieron, entonces se nos abrió la puerta a nosotros y iniciamos una etapa que se llama dispensación de la gracia, ¿cierto? Pero, ojo, para Israel el reloj de la profecía ¿qué? Se detuvo, se paró y todavía está detenido. Hablo que está detenido en el sentido de las profecías que tienen que ver con Israel. Eso no quiere decir que algún israelita no pueda ser salvo hoy. Pedro era israelita, Pablo era israelita, María era israelita, los apóstoles eran israelitas y se salvaron. Y hay judíos ahora que son salvos por gracia, porque abrazan la fe que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y usted recordará el discurso de Pedro en Hechos capítulo 15, cuando hay una dificultad con respecto a los gentiles que se convierten a Dios, porque los que son cristianos judíos querían obligar a los gentiles a que se circuncidaran. ¿Recuerda? ¿Y qué dijo Pedro? ¿Por qué le vamos a poner una carga a los que creen? Carga que nosotros ni nuestros padres pudimos llevar. Antes creemos que por la fe en la gracia del Señor Jesús somos salvos. Y Pablo, que era judío, dijo: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Y no es por obras, para que nadie se gloríe. Eso deja ver entonces que hoy hay muchos judíos convertidos al evangelio del Señor Jesús, que son salvos por gracia y que son parte de la iglesia. Pero Israel como nación, para ellos el reloj de la profecía se detuvo el día que rechazaron a Jesús. La profecía para ellos no está funcionando. Entonces, para que se inicie la semana 70, el reloj de la profecía tiene que volver a comenzar a avanzar, tiene que comenzar su ciclo. Pero antes de que eso suceda, tienen que darse unas cosas muy interesantes en la tierra. En primer lugar, que entre la plenitud de los gentiles, es decir, que los hombres y mujeres gentiles que abracen la fe del Señor van a ser salvos. En segundo lugar, se tienen que dar cosas tales como la globalización de la justicia, la globalización de la economía, un sistema único de religión, un sistema único de política, que si usted se detiene a mirar desde ya, va a encontrar de que la economía gira en torno a la globalización ya. Colombia nomás está luchando por hacer un tratado de libre comercio con Estados Unidos, con China, con Corea, con Centroamérica, con todos los países del mundo. Y los países del mundo están interesados en hacer o en tener un mercado común. El señor vecino nuestro de Venezuela habló de una moneda única. El ministro de Finanzas de Brasil dijo que se requería una moneda de América. Porque el mundo, sin darse cuenta, quieran o no quieran, tienen que ir entrando en lo que Dios dijo. El mundo cambia no como suelen decir los hombres por ahí, que es que el gobierno de turno, que es que el presidente que pasó, que es que el gobernante. No, el mundo no está cambiando por eso.
El mundo está cambiando porque Dios dijo. Y usted sabe que el cielo y la tierra pasarán, las palabras de Dios. Por eso estamos aquí en cumplimiento de la palabra de Dios. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Si hablamos de la justicia, entonces ya usted escuchó, por ejemplo, que las personas que cometan delitos de lesa humanidad en Colombia, si la justicia colombiana no está en condiciones de juzgarlos, hay un tribunal internacional que se llama el Tribunal de la Haya. Allá han juzgado a cualquier cantidad de personajes importantes de la vida política en el mundo, presidentes, militares y otros. Ya nadie puede esconderse, hacer su delito y esconderse, porque hay un tribunal que le va a juzgar, porque la justicia gira o está tomando el rumbo de ser global. La idea, que no haya injusticia, que el que las haga las pague. Eso dicen aquí. Y eso está funcionando. Y llegará el día que no habrá un país en el mundo que escape a eso. Así que esas cosas tienen que suceder en cumplimiento de lo que Dios manda. El campo religioso. Usted descubre cómo está funcionando la religión hoy. Ya existe el Concilio Mundial de Iglesias. En días pasados me enviaron un documento en el que me invitaban a participar de la Federación de Iglesias. Porque el mundo sabe que solo a través de la religión la gente puede unirse bajo un solo concepto. La religión une a la gente. Y como hay diversidad de creencias, los que manejan la religión a gran escala quieren reunir a todos los grupos bajo una sola filosofía. Finalidad: ungir a la bestia cordero para que le entregue el poder a la bestia política. Pero no se logrará hasta un determinado tiempo. Las cosas van avanzando. En días pasados, hacía un programa en la radio y me preguntaron sobre unos destacados líderes de diferentes religiones que fueron a hacer una oración por la paz. Y me preguntaron a mí que si yo qué opinaba de eso. Yo les dije, pues lo único que opino es que no había ni un pentecostal allá. Porque esa es una de las cosas que caracteriza a la iglesia, que es diferente a los demás. Nosotros somos diferentes a los demás. Sabemos que la paz no se consigue ni con palomas ni con documentos. La paz se consigue cuando el hombre recibe a Jesucristo en el corazón. El hombre tiene paz. Mientras tanto, el hombre no va a tener paz. La Biblia dice que no hay paz para los impíos, que no hay paz para los malos. La Biblia dice que los impíos son como el mar en tempestad, que no se calman. Mientras haya impiedad, no habrá paz. Habrá paz solo para los que reciban al que la da. La paz os dejo, la paz os doy. Yo no se la doy como el mundo la da. Y prueba de eso es que en medio del mundo hay un pueblo que puede decir que tienen paz. La gente vive desesperada por la calamidad, por el conflicto, por la guerra, por las enfermedades. Pero la iglesia dice, hombre, ahora tengo paz, ahora tengo amor, ahora es que debemos amar al Salvador. Los cristianos tenemos paz porque tenemos a alguien que la produce, que es una de las especialidades del fruto del Espíritu: gozo, paz.
Así que el mundo se puede derrumbar, pero el cristiano está confiado en su Dios. Yo recuerdo que en un terremoto no pequeño, la gente salía a la calle desesperados, buscando dónde esconderse, angustiados. En esos días habían asesinado a un hermano, a otro lo habían metido a la cárcel, a mí me habían dado plan, habían herido a otros hermanos. Y ese día de ese terremoto, esa gente desesperada buscaba a los evangélicos. Y los evangélicos, ¿sabe qué hacíamos? Gracias, Señor, porque tu palabra se cumple. Porque eso es lo que hacen los cristianos cuando la tierra tiembla. Eso es lo que hacen los cristianos cuando algo estremece al mundo. Dar gracias a Dios, porque le confirma que está en el verdadero Dios y la vida eterna. Y que la palabra que ha oído y que ha recibido es la verdad de Dios, que se cumple a cabalidad y que anima nuestra fe y que motiva nuestra esperanza. ¿Será que pueden alabar al Señor? Así que no le tenga miedo al terremoto ni a la tragedia, no le tengan miedo a nada de eso. No se preocupe por eso. Usted siempre se va a morir, algún día. Algún día usted se va a morir, no se preocupe por eso. Preocúpese por ser fiel a Dios. Que no interesa, el problema no es morirse, el problema es que se pierda. Pero si usted le es fiel a Dios, Él le dice, tranquilo que si se muere, yo lo resucito. Y usted sabe que resucitar para vivir con Él es lo mejor que le puede pasar a un hijo de Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Hay otras cosas que tienen que cumplirse, como habrán hambres. Y se están viendo. Colombia, que es un país riquísimo en alimentos, hay gente muriéndose de hambre. Ustedes han oído y han visto las noticias, los que tienen televisión. Hay gente que se muere de hambre. Y si se va al África, ni qué decir. No sé si habrán mirado las noticias acerca de Somalia, cómo está allá. Una sequía impresionante donde la gente se está muriendo por falta de alimento. Las Naciones Unidas no saben qué hacer. La palabra de Dios dice que habrán hambres. La palabra de Dios dice que habrán pestes. Y no sé si las habrán visto por ahí. Tenemos unas pestes bien serias que no han podido descubrir cómo controlarlas. Y irán surgiendo otras para las cuales no habrá medicina según la ciencia. Solamente en la clínica del Espíritu Santo está el don que puede funcionar para combatir todo ese mal. Al Señor sea la gloria. Pero pestes hay por toda parte, en los seres humanos, en los animales, en los cultivos. Usted se da cuenta. Y por aquí en la costa, nosotros que vivimos allá escuchamos casi cada año que no se explican cómo la mortandad de peces que flotan y los muestran ahí. Porque Dios cumple lo que dice. Y eso es una de las cosas que debe de motivar al cristiano a ser fiel. A usted le puede fallar su mujer, su marido, sus padres, sus hijos, su pastor, su iglesia, pero el Dios a quien usted adora, ese no le va a fallar jamás. Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel, Él es fiel. Él cumple. A su nombre gloria, a su nombre gloria, a su nombre gloria. Tienen que cumplirse, entre otras, la aparición de falsos profetas, falsos cristos. Y el asunto es que desde los días de Juan ya comenzaban a florecer. Pedro habló de ellos diciendo que como hubo falsos maestros, falsos profetas en el pueblo, ahora se levantarían falsos maestros entre vosotros. Juan en su carta dice que estamos en el último tiempo y sabemos porque muchos anticristos han salido por el mundo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pues si fueran de nosotros hubieran permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Es entonces, como hemos visto a lo largo de la historia,
y más ahora en la historia reciente, cómo van surgiendo nuevos conceptos teológicos, nuevas creencias, incluso dentro de la iglesia, creyentes que surgen con pensamientos, con tesis totalmente diferentes a las que Dios nos reveló, a lo que hemos creído, a lo que hemos obedecido, a lo que hemos profesado y a lo que hemos predicado. Y los cristianos, cuando vemos eso, no nos parece interesante, pero eso es una alerta para decirle al cristiano que algo está cerca para acontecer. Gloria al Señor. Yo no sé si ustedes habrán oído hablar, por ejemplo, de alguien que se hace pasar por Dios por ahí. ¿Cierto? Que se dice que Él es y la gente lo aclaman, lo siguen, dan sus bienes, lo llaman papito, creen que es lo máximo y Él hace alarde y Él dice, Él declara lo que Él es. Y hay gente que le cree. Se hacen marcar con el 666 incluso y se sienten orgullosos porque tienen el 666. Eso ahora es apenas una degustación de lo que viene y que a la iglesia debe de decirle a gritos que no es tiempo de dormir, es tiempo de madrugar a orar, es tiempo de venir temprano a hablar con Dios. Es tiempo de vivir en santidad. Es tiempo de vivir como una familia que está aquí, pero que no es de aquí, que nos vamos a ir de aquí. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. A su nombre sea la gloria. Pablo escribió en la carta a los tesalonicenses en el capítulo 2 de su segunda carta, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, no tenéis, hermanos, necesidad de que os escriba. Y dice que no nos dejemos mover ni por carta, ni por espíritu, ni por nadie ni nada. Porque lo que está claro es que el Señor viene. Él viene. Él viene, lo escucharon, Él viene. Él viene. Un poquito y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá. Y algo más. No tardará. Y mucho más cuando estamos viendo lo que está pasando hoy. Lo que está sucediendo en la actualidad, más que el sermón que predica el pastor, debe de ser la conciencia, el conocimiento que tenemos de lo que Dios dice en su palabra y el Espíritu Santo que debe de motivarlo a usted a abrir sus ojos y a entender que su redención está más cerca que cuando creímos. Porque si alguna vez ha estado cerca nuestra redención, es hoy, a esta hora, en este lugar, en este instante, estamos más cerca de nuestra redención que cuando creímos. Pero Pablo describe y dice que hay ciertas cosas que tienen que suceder antes de que esto se dé. Vamos a leerlo, 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. El Espíritu Santo usó a Pablo para prevenir a la iglesia. ¿En razón a qué? Al surgimiento de falsos profetas, al surgimiento de falsos cristos, al surgimiento de falsos predicadores, de falsos maestros, al surgimiento de nuevos documentos que pretenden echar por tierra la verdad evangélica. Hoy hay una campaña enorme por hacer desaparecer la verdad de Dios de sobre la faz de la tierra. Algunos gobiernos por decreto han sacado la palabra de Dios de su constitución. Otros, a través de sus llamados sabios, han ido borrando la esencia del evangelio y le van entregando el bagazo a los cristianos. La gente debe de aprender hoy que todas esas cosas, lo que tiene que decirle a usted y tiene que decirme a mí, es que lo que dijo Pablo se está cumpliendo.
Y el cristiano no puede dejarse mover, ni por espíritu, ni por carta, ni por ningún medio, dejarse mover de una verdad que hemos abrazado, que por demás es la verdad de Dios, la única que puede cambiar el rumbo del hombre, la única que le garantiza al hombre vida eterna. Porque si usted no encuentra a Dios a través de las Escrituras, no lo va a encontrar en ninguna parte. Él nos habla de su gloria, de su poder, de su justicia, de su verdad. ¿Y dónde lo encontramos? Aquí, en lo que Él nos ha dejado como palabra de Dios. ¿Será que pueden alabar a Dios, hermanos? ¿Será que lo pueden alabar? A su nombre, gloria. Pero el apóstol sigue diciendo algo más. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga ¿qué? La apostasía. Y hay una pregunta que vale la pena hacerla hoy. ¿Se habrán levantado apóstatas hoy? Es una pregunta que hago. ¿Habrán apóstatas hoy? ¿Los sabrán? ¿Los conocen? Toda persona que estuvo en la iglesia y hoy se fue de la iglesia y habla pestes de la iglesia y habla pestes de su evangelio y habla pestes de su Dios, esa persona es un apóstata. Y yo conozco más de uno. Me partió el alma por demás escuchar a un exministro del evangelio que por una situación moral no pudo seguir ejerciendo el santo ministerio. Y un día me visitó en una situación difícil. Entonces le dije que por qué no volvía a la iglesia. Y me dijo, lo que pasa es que yo estoy buscando mi apellido a ver a cuál de las tribus de Israel pertenece. Porque si mi apellido está en una de esas tribus, Dios dice que me salvará por promesa. Y era un hombre que predicaba la verdad. Desafortunadamente se fue sin Dios porque ya murió. Me quedó su Biblia y cada vez que la veo recuerdo hasta dónde ha llegado el hombre. Después de sentir a Dios, después de disfrutar la presencia del Espíritu Santo, de sentir a Dios sanando, de sentir a Dios salvando su familia, de sentir a Dios, ver a Dios salvando a los demás, resulte volviéndose a las fábulas, a las cosas que no valen la pena, a las cosas que no son importantes, convirtiéndose en apóstatas, en herejes. ¿Cuántos de los que ayer fueron cristianos hoy dicen que no es un solo Dios sino dos o tres? ¿Cuántos de los que ayer fueron cristianos hoy están convertidos en personas que creen que se van a reencarnar en un perro, en una gallina o en una vaca? ¿Cuántos de los que ayer estuvieron aquí hoy reniegan de la verdad del evangelio, para los cuales la condenación no se tarda? Eso le debe decir al creyente que lo que Dios dijo por Pablo se está cumpliendo. Habrá la apostasía. Habrá la apostasía. Pablo escribe a Timoteo y dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y doctrinas de demonios. No se puede decir que alguien es apóstata de la fe si no ha sido creyente. Para ser apóstata de la fe es porque antes disfrutó de lo que usted ha estado disfrutando hasta hoy, pero que por alguna circunstancia le volvió el rostro al mundo, volvió su vida al pecado y dejó a Dios y se convierten en enemigos de Dios. La apostasía está en apogeo y todos los días surgen más corrientes y más movimientos. Y es más, algunos dentro de la iglesia que vienen a culto y que aplauden y que cantan y oran son apóstatas. No creen las doctrinas que se enseñan en la iglesia, no comparten la justificación, creen que la santidad no es necesaria, creen que la oración es un cuento de hada, creen que diezmar era cosa de la ley,
creen que el único Dios verdadero no es una realidad. Tuvieron una revelación diferente. Sin embargo, vienen a culto como un lugar donde escamparse. Ojalá los que estén aquí hoy alcancen misericordia, pues todavía Dios está en medio nuestro y quiere hacer una obra en la vida de alguien, que abra un espacio para que ese milagro se dé. Alaben el nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Todavía hay una oportunidad enorme porque la iglesia está aquí. ¿Escuchó eso? Mientras la iglesia esté aquí hay oportunidad. Mientras hayan santos aquí hay oportunidad. ¿Escucharon eso? Mientras la iglesia está aquí hay oportunidad. El día que la iglesia se vaya, la oportunidad se acabó. Pero esta noche la puerta está abierta de par en par. Y Dios está aquí, Dios está aquí. Alaben su nombre. Y dice Pablo, y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto. Tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hoy ya tenemos gente así. Ya tenemos gente así, donde incluso grandes hombres van y se arrodillan, le besan su mano y le hacen reverencia. Cosa pues que un ángel no aceptó, cosa que Pedro no aceptó y que cualquier cristiano que ame a Dios no aceptará jamás, porque entendemos que al único a quien se le debe de rendir culto, adoración y reverencia es al que nos salvó por su gracia. Él es el único digno. Él es el único digno. Él es el único digno. Y hay muchos dioses por ahí que ocupan el sitio de Dios, decidiendo quién vive y quién no vive. Y ambulan por las calles y tienen licencia para ejecutar al prójimo y para decidir quién vive y quién no vive. Están sentados en el lugar que solo le corresponde a Dios, porque hay uno solo que puede decidir sobre la vida del hombre. Se llama Dios. Cuando los hombres ocupan ese sitio, están haciendo a un lado a Dios y se están ubicando ellos ahí. Pero ay de ellos, viene el día de Dios donde los impíos arderán como estopa. Pero hasta ahora hay oportunidad. Gloria a Dios. Y dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que está deteniendo la plenitud del sistema satánico en el mundo? Dígame, ¿qué es? Lo que está deteniendo al sistema satánico en el mundo es la presencia de Dios en la iglesia. Mientras la presencia de Dios está en la iglesia, mientras haya un creyente orando, mientras haya una mujer orando, un grupo orando, un pastor orando, fiel a Dios, ese sistema no podrá comenzar a ejercer. Está en campaña y le está lavando el cerebro a la gente a través de diversas campañas publicitarias, utilizando los medios de comunicación masiva, utilizando personas capacitadas para seducir a los ingenuos. El diablo está trabajando y la iglesia está durmiendo. Quiera Dios que esta noche se abra un espacio en nuestra vida y le demos primer lugar al que debe de ocuparlo, para que ese día no nos sorprenda y podamos partir con Dios. Alaben el nombre de Jesucristo. Por eso a los que están en esta noche aquí en este recinto, creyentes y no creyentes, les tengo una noticia muy buena. Y es que mientras Dios esté en la iglesia, usted tiene oportunidad. Pero si usted deja que la iglesia se vaya,
La oportunidad se acabó. No espere otro tiempo para salvarse. La oportunidad es hoy. Dios está aquí. Usted está aquí. Y hay un grupo de sacerdotes de Dios que estamos dispuestos a interceder para que Dios perdone sus pecados, sane su tierra, salve su alma y lo haga un hijo suyo. ¿Será que pueden alabar a Jesucristo? Miren, las cosas graves nunca comenzaron graves. Las cosas graves comenzaron leves. El problema de Adán y Eva no fue de una vez, fue un proceso. Vio, escuchó, codició, cogió y comió. Así también el sistema del mal está desarrollando un proceso, lavándole el cerebro a la gente con una cantidad de cosas, acostumbrándolos a una cantidad de cosas. Yo recuerdo que antiguamente la vida cristiana era de una manera diferente a como se vive hoy. Hoy somos cristianos profesionales. ¿Usted sabe qué hace un profesional? Aquí hay profesionales, ¿verdad? ¿Y qué hace el docente? ¿Qué hace el docente? Bueno, muchachos, hoy vamos a ver la tabla del 5, le dice a los muchachos de primaria. 5 por 5, 25. Él se lo sabe, es profesional. Vamos a ver raíz cuadrada. El que le enseña español dice, vamos a mirar el sujeto, vamos a mirar el adverbio, vamos a mirar la oración, y les explica porque él se lo sabe. Así cristianos hoy. ¿Cristianos qué? Profesionales. Profesionales, netamente profesionales. Es más, yo escuché a alguien desde un púlpito decir, no hay necesidad de orar antes de predicar. Y le escuché a otro en otra iglesia, les escuché decir que me dolió sobremanera. Vamos a hacer un culto diferente, de tal manera de que los que no son cristianos se den cuenta que no hay ninguna diferencia. Porque el diablo está trabajando, buscando quitar lo de Dios, lo que hay de Dios en la mente de los cristianos. Y acostumbrando al mundo para que cuando el sistema se establezca, no se les haga difícil. Antiguamente usted tenía que cargar un costalado de plata. Ahora carga una tarjeta. ¿Cierto que sí? Carga una tarjeta. Ya usted no necesita hacer cola para pagar. La máquina le hace todo. El internet le hace todo. Todo. Porque ¿cuál es la idea? Canalizar la información de todos los habitantes del mundo en un solo sistema. Así que si usted tiene la tarjeta de Carrefour, compre en Colombia y compre en Francia. Así de sencillo. ¿Por qué? ¿Por qué se está dando eso? Los cristianos creen que es comodidad, y sí es comodidad. ¿Será delito tenerla? No, en este momento no es delito. Pero es una campaña que el diablo está haciendo porque viene el día que quien no tenga la marca no podrá comprar ni vender. Eso está claro. ¿Y cómo lo ha hecho el diablo? A través de ese medio, enredando a creyentes y no creyentes, buscando la forma de que nos acostumbremos. Todo comienza leve para que mañana sea ley. Esta semana pasada fui a un banco y quería pagar la salud. Siempre yo iba al banco y pagaba la salud en la ventanilla del cajero. Llenaba mi formato, se lo pagaba. Llegué al banco y me dijo, señor, aquí ya no se recibe eso. Ahí está la máquina. Vaya a la máquina. ¿Sabe para qué? Para que yo tenga todo mi dinero en el banco y el mundo y el sistema se dé cuenta que manejo. ¿Cierto? Para que no me convierta en un evasor de impuestos.
¿cierto? Es para eso, es para eso. Tenernos en una base de datos. Y nosotros decimos, qué comodidad, pago todo desde mi casa. Qué facilidad, ya no hay que ir a hacer colas. Y todo eso es bueno. Y mientras estemos aquí, disfrutémoslo. A usted no lo va a afectar eso para irse con Dios. Téngalo por seguro. Pero sí debe de llamarle la atención. ¿Por qué? Porque eso que ahora es de una manera voluntaria y común, mañana va a ser una ley. Mañana va a ser una ley. Por fortuna, antes de que eso se haga ley, nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir de aquí. Nos vamos a ir de aquí. A Él sea la gloria. ¿Qué están haciendo los llamados científicos? No sé si ustedes han oído por ahí de los cazadores de ovnis. ¿Lo han oído? Viven especulando sobre unas criaturas extrañas y hacen un despliegue informativo y ya uno escucha a la gente del común hablando, es que hay otros seres por ahí y son más poderosos que los de la tierra. Y eso está en el medio. La gente cree que es un avance, esos descubrimientos. La gente cree de que se está haciendo mucho. Y lo que no saben es que el diablo está trabajando, porque el diablo sabe que la iglesia se va a ir de aquí. Eso sí lo sabe el diablo. Por eso no lo dejó dormir anoche. Y hoy, cuando usted se presentó ante Dios, el diablo se levantó a acusarlo y a señalarlo. Dios, no le crea a Carlos. Mire, yo soy mejor que él. No se ponga con cuentos. Ese tipo camina ahí porque usted lo bendice. Estaba acusándome. Estaba acusando al hermano Salón. Estaba acusándolo a usted. El diablo está trabajando enormemente. No vaya a creer, porque él sabe que la iglesia se va a ir de aquí. Y él quiere enredarlo a usted como sea. Ponerle la zancadilla como sea. Pero poderoso es Dios, hermano, que guardará la iglesia sin caída. Alaben al Señor. Alaben al Señor. ¿Y por qué lo está haciendo? Hombre, porque el día que la iglesia se vaya, el comentario va a ser universal y van a tener una muy buena explicación. Los ovnis, los extraterrestres, unas criaturas diferentes, vinieron y se los llevaron. Y de esa manera van a disimular, tratar de disimular algo que se dio, que por bendición de Dios para la iglesia será el grito de victoria, pero para el mundo será una tragedia muy grande, porque la única medicina que tiene el mundo para salvarse es Dios a través de la iglesia. El mundo sin Dios y sin la iglesia está condenado a la tragedia más grande. Pero el mundo con Dios en la iglesia tiene la oportunidad más grande, porque hay quien predique, hay quien ore, hay quien interceda y la presencia de Dios se deja ver. Alaben el nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Aleluya. Ahora, ¿será que ya habrá nacido el caudillo que va a manipular todo esto, que va a dirigir todo este mundo? Yo creo que debe de estar por ahí. Pero lo que más me interesa hoy es que usted se dé cuenta que el fin del mundo no va a ser el año que entra, que el fin del mundo no va a ser mañana como la gente dice. Lo que usted debe de saber es que el Señor está que llega. ¿Escuchó eso? Para que el mundo se acabe tienen que pasar por lo menos 1007 años, como mínimo. Porque si el Señor viniera ahora, la iglesia se iría, nos vamos, y entraría un tiempo que se llama la semana 70 de Daniel, que son 7 años. Y después de esos 7 años viene un juicio de las naciones vivientes y luego 1000 años.
que será el reino de Dios en la tierra. ¿Qué quiero decirles con eso? Que no se preocupen por el fin del mundo, preocúpense por ustedes, porque un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Eso es lo que a usted debe de preocuparle. La gente está preocupada por todos los comentarios que oyen. No se preocupe usted, acuéstese tranquilo y diga como el salmista: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Yo me acosté, dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba, porque el que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Alabanzas al nombre de Cristo, alabanzas al nombre de Cristo, a su nombre bendito la gloria. Los cristianos debemos de estar preparados hoy. Aleluya. Cosas que tienen que darse antes, las guerras. Ahorita hay guerra por toda parte, y si no la hay, la gente la busca. Los problemas de orden moral. La Biblia habla de que este tiempo será crucial en la condición moral de la gente, y por eso ya la gente no se casa. Las muchachas dicen: pues yo me voy con él y si me veo que me va bien me caso. El muchacho dice: yo no me voy a echar esa obligación. Así vive la gente hoy, ¿cierto? Nuestros gobernantes legislan a favor del pecado. Claro, nuestros legisladores a favor del tercer sexo, a favor de la eutanasia, a favor del aborto, a defender todo lo que sea malo y a cerrarle la puerta a todo lo que sea bueno. En Bogotá, el gobernante de turno inauguró un salón para todo el grupo gay, porque le da mucho bienestar al pueblo. Pero vaya uno a abrir una iglesia y el problema que hay. Primero vaya, solicite a ver si sí se puede hacer culto ahí o no. El diablo está abriéndole puertas a todo lo malo, pero cerrándole las puertas a los cristianos. Porque el diablo sabe que la peor guerra que tiene él es con los hijos de Dios. Él no tiene que estar preocupado allá, los tiene seguro. Pero él sabe que aquí hay un pueblo que pelea día y noche, que batalla día y noche. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Y que mientras él está enredando a alguien por allá, el hermano Salón está bautizando a alguien aquí. Y que mientras él está destruyendo una familia, el Señor está salvando 2 o 3 familias aquí. El diablo está interesado en hacer un trabajo sucio, pero Jesucristo y la iglesia están interesados en que la gente llegue al conocimiento de la verdad y sean salvos, porque es la única alternativa que hay. Cristo, la única esperanza. Alaben el nombre de Cristo. Alaben el nombre de Cristo. Así que la iglesia debe de entrar a reflexionar. Otra cosa que tiene que darse antes de que la semana 70 comience: la indiferencia. Hay una indiferencia total en los cristianos. Hoy somos indiferentes a la obra de Dios. Yo no sé si usted habrá observado cómo mientras unos cantan, otros hablan. Cómo mientras unos oran, otros ríen. Cómo mientras unos adoran a Dios, otros mascan chicle. Una indiferencia total. Yo quiero recordarles un cuentico importante para esta ocasión. Yo no sé si ustedes ven televisión. ¿Cuántos ven televisión aquí? A ver, digan amén los que ven televisión. Ven televisión. No es pecado ver televisión. Pecado es lo que usted vea. El televisor no es malo. Malo es el que lo ve. Usted tiene que saber qué ve. Claro que yo no sé cómo vivirán por aquí. Pero yo vi un programa de televisión que me llamó la atención. Lo llaman el programa del Chavo. ¿Han oído hablar del Chavo, del 8? ¿Ya han oído hablar de él? Bueno. Me llamó la atención porque en una de esas comedias, uno de ellos coge una cuerda que tiene corriente. Y viene otro y lo toca y se queda pegado.
y sucesivamente termina toda la vecindad pegados. Yo aprendí una lección enorme de eso. Yo no lo miré por el lado negativo. Para mí, yo lo miré por el lado positivo. ¿Por qué en un culto donde está Dios, aquí hay un hermano que está pegado a la primaria del cielo y el otro no siente nada? ¿Por qué? Está hablando. La indiferencia. Se convoca la oración y todo el mundo llega tarde. Se convoca el ayuno, pocos vienen. Se convoca el evangelismo, van 10. Se hace el servicio de Santa Cena, participa el 30%. La mayoría no participan. Entre ellos creyentes que sirven a Dios en el altar. Y uno se pregunta ahí, ¿cómo será que ellos creen que se pueden salvar? Pero eso se llama el pecado ¿de qué? De la indiferencia. Nadie siente dolor por el otro. Mi hermano está en una crisis enorme y yo tengo de todo y no comparto. Una indiferencia por causa de la maldad, el amor de muchos ¿qué? Se enfriará. Estamos viviendo ese tiempo de la indiferencia, donde a los cristianos poco les interesa sentir a Dios o no. Venir a culto es simplemente un acto social. ¿No le parece interesante venir a conectarse con el cielo? Oh, cómo me gustara que si uno habla en lenguas, el otro profetizara, el otro interpretara, el otro hiciera sanidades, el otro hablara palabra de ciencia, el otro se dejara usar por Dios. Pues tenemos al único Dios verdadero, y si nos pegamos a Él, algo tiene que pasar. Alaben el nombre de Cristo. Hay gente que viene a la iglesia y ni se da cuenta que se dijo. Ni se dan cuenta qué pasó. No saben qué sucedió. Dan un anuncio importante y no saben qué sucedió. Una indiferencia total. A mí me preocupa eso. ¿Por qué me preocupa? Porque les digo la verdad. Yo quiero ir al cielo con todos mis hermanos. Yo quiero que ningún creyente se quede. Eso es lo que yo quiero. Y eso es lo que el pastor Salón quiere. Que todos ustedes sean salvos. Y por eso él se esfuerza para organizar sus enseñanzas. Los invita al culto. Los motiva a la campaña. Porque él quiere que usted cada día tenga una mejor relación con Dios. Pero hay cristianos que ni les va ni les viene. Un espíritu de murmuración en las iglesias. Hablan de todo el mundo. Hablan de su pastor. Comen carne de pastor al desayuno y al almuerzo. Y la vida sigue. Una indiferencia total con la lectura de la Biblia. Algunos vienen a culto y ya no traen la Biblia. Yo no sé si aquí pasará. Por lo menos aquí veo una, ¿no? Que la puedo regalar. Pero en mi iglesia yo me sorprendo porque los domingos encuentro 5 o 6 Biblias arrumadas. Entonces yo digo, voy a regalar estas Biblias y aparecen los dueños. Una indiferencia total con la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? Palabra de Dios. Eso hace que la fe de muchos haya ido ¿qué? Menguando. La ausencia de la oración, la ausencia del ayuno, la ausencia de la lectura de la palabra, la ausencia del evangelismo, la ausencia de la verdadera búsqueda de Dios, hace que el primer viento que venga, el cristiano se vaya. Que la primera borrasca que aparezca, la casa se derrumbe. Pero les quiero decir que todavía hay oportunidad. Dios está aquí esta noche y podemos reedificar. Alaben el nombre del Señor. A su nombre gloria. A su nombre gloria. Estamos en un tiempo peligroso.
Vea, hermano, cuando nosotros creímos al evangelio, uno leía el Salmo 91 y oraba porque no sabía si volvía. A nosotros nos sacaron de la casa para matarnos en el patio. A nosotros nos hicieron arrodillar para ejecutarnos. Nos atacaron en los caminos. Había peligro por toda parte. Y uno vivía orando porque sabía que podía ser la última vez. Hoy no tenemos ese problema. Somos las personas más importantes. Respetado señor, pastor, reverendo. A usted lo tratan bien. A mí me llaman y me dicen: pastor, ¿será que hay un creyente de su iglesia para que trabaje en mi empresa? ¿Será que hay una niña en su iglesia para que trabaje en mi casa? Porque hemos alcanzado algo grande. Pero esa grandeza que hemos alcanzado nos ha hecho daño porque hemos dejado lo más importante. Lo más importante. Cuando había peligro, usted oraba, usted buscaba de Dios. Como ahora todo lo tiene, Dios ocupa un segundo plano. Creo que nos toca volver a comenzar, hermano, porque esto nos está diciendo que el tiempo se está acabando y que lo que le queda a la iglesia aquí es poco. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. Alabanzas al nombre de Cristo. A su nombre bendito la gloria. Los cristianos tenemos que reaccionar. Ya los padres no somos capaces de gobernar a los hijos. Se nos salen de las manos. Hacen lo que quieren. La familia se desintegra. ¿Cuántos hijos de cristianos están en la drogadicción? Están perdidos en el mundo. Todo se nos ha ido derrumbando. Y entonces uno se le ocurre decir como el salmista: si los fundamentos se deshicieren, ¿qué va a hacer el justo? ¿Qué vamos a hacer cuando todo trata de derrumbarse? Solo hay una respuesta: volver los ojos a Dios. Porque le está diciendo a la iglesia eso, algo grande, y es que el tiempo se está acabando. Que la iglesia está pasando por el tiempo de la Odisea, donde creemos ser ricos y estamos pobres. Creemos ser generosos y somos miserables. Creemos tener mucha visión y estamos ciegos. Creemos estar vestidos y estamos desnudos. Por eso la gente habla ya. Yo no me vuelvo evangélico porque para ser como Julano, como Julana, como Perano, están viendo nuestra desnudez. Y eso le debe decir a la iglesia algo grande esta tarde. Y es que el Señor está a las puertas. Que la semana 70 está para comenzar. Pero que antes que comience algo debe de suceder. Y es que Dios tendrá que hacer algo en la iglesia. Al Señor sea la gloria. Y la iglesia tendrá que hacer algo hoy. La iglesia tendrá que hacer algo hoy. Algo ha de hacer Dios. Algo ha de hacer la iglesia. Porque si seguimos de esa manera conforme, hermano, muchos se van a perder. Muchos se van a quedar. Pero Dios no quiere que eso pase. Ojalá que el Espíritu Santo en esta noche descienda y convenza a todos los que están conmigo de una necesidad enorme, y es de comenzar a buscar de Dios ahora más que nunca, porque el tiempo se está acabando. Quiero que alaben al Señor, hermanos. Usted debe de entender eso. No vaya a pensar que estamos para vivir enredado en lo que el mundo brinda. Ha llegado el tiempo de reaccionar. Si el Señor viniera ahora, dígame la verdad, ¿usted se iría? Suponga que el Señor viene ahora. ¿Qué pasaría? Colóquese de pie. ¿Qué pasaría? Piense allá. ¿Qué pasaría si el Señor llegara ahora? ¿Qué pasaría en su vida si el Señor llegara ahora? Por eso le voy a invitar para que haga algo hoy. Haga algo hoy, lo que tenga que hacer usted. Hay pecados ocultos
que el pastor no conoce. Hay comportamientos no buenos que el pastor no conoce, pero usted sí los conoce. No se preocupe porque tenga el problema, preocúpese porque no quiera solucionarlo. Porque le hago saber, Dios está aquí esta noche. Dios está aquí. Y yo quiero orar por alguien que quiera arreglar su situación con Dios esta noche aquí. Que quiera arreglar con Dios. Que se dé cuenta que estamos viviendo el último tiempo y que es necesario arreglar con Dios ahora. Eso es lo que yo quiero, orar por alguien que quiera arreglar con Dios. Un hermano, un amigo, uno que está apartado, uno que hace tiempo que no siente a Dios, uno que hace tiempo que no habla en lenguas, uno que hace tiempo que no experimenta a Dios en su vida, que viene al culto y es como si no estuviera en culto. Yo quiero orar por una persona así en esta noche. Vamos a aprovechar esta oportunidad. Quiero orar por un amigo que quiera arrepentirse hoy aquí, que quiera comenzar a vivir la vida cristiana. Aleluya, 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 aleluya. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Venga, vamos a orar por usted. No se quede allá. Venga, dígale a Dios, yo necesito un toque de ti. Yo vengo luchando con un vicio que no he podido superar. Yo quiero hoy